el carácter ficticio que le otorga Nietzsche al sujeto. Y en verdad, el carácter ficticio que le otorga Nietzsche a cualquier idea. Juan Pablo pregunta, profe, ¿a qué se refiere como devenir múltiple? Mira, una imagen que nos permite, digamos, tocar esta idea de devenir es la idea de fuerzas. Pensemos que Nietzsche, hay un texto de comentario que desarrolla un filósofo francés que se llama Gilles Deleuze, que se llama Nietzsche y la filosofía, donde trabaja justamente esta idea de devenir en Nietzsche. Y ahí propone que Nietzsche lo que está tratando de proponer como existencia es un devenir múltiple de fuerzas, quantum de fuerzas, que no se dejan reducir, digamos, a entidades, a sustancias, a ideas, sino que solamente acontece la existencia como contingencia, ¿sí? Si queremos reducir más la comprensión, pero me parece que es justa, la existencia como puro movimiento, en el cual es sumamente difícil, si es que no imposible, diría Nietzsche, concebir, digamos, ideas, conceptos, entidades fijas, ¿cierto? Porque la existencia sería, sino un movimiento, y acá está la idea de multiplicidad, un movimiento que no sería unidireccional. Pensemos, pensemos que Nietzsche tiene presente y un gran crítico de la obra de Hegel, Hegel, del filósofo alemán Hegel, quien postula que eh, la historia, que vendría a ser, digamos, este sustento ontológico, la historia como progresa hacia su fin, ¿no? Nietzsche lo que quiere decir, no, la existencia no es historia, sino que la existencia es un movimiento y que no necesariamente progresa, sino que es múltiple, va hacia diferentes direcciones. Un movimiento que va hacia distintas direcciones. Pensemos hacia múltiples direcciones. Pensemos así el devenir, la existencia como devenir, ¿sí? El fin es el principio y el principio es el fin, a lo Dark. Eh, es que acá es sumamente interesante porque ¿dónde estaría el principio? Si es que tenemos una comprensión de la existencia como movimiento múltiple. ¿O dónde estaría el fin? Eh, hay un texto bien bonito de Foucault que se llama Genealogía, Historia y Nietzsche, o Nietzsche, Genealogía, Historia, no recuerdo el orden bien de las palabras, donde Foucault justamente cuestiona la idea del origen, eh, cuestiona la manera de hacer historia, siempre remitiéndose, identificando un origen, identificando a la vez hitos, como hitos que en la sucesión nos explica el sentido de la historia, que es una comprensión muy hegeliana y muy marxista también de comprender la historia. Foucault, muy nietzscheanamente, va a cuestionar la idea de esta historia unidireccional, esta historia que se basa en hitos y con eso y en su sucesión van tratando de identificar el sentido de la historia. Acá, y la cuestiona porque justamente se afirma en una comprensión de la existencia como movimiento múltiple, ¿sí? Acá los chiquillos y chiquillas dicen que la voladita, ¿sí? Pero sí, esta voladita es lo que nos va a permitir, digamos, estamos configurando, digamos, la bola, ¿cierto? Que marca, digamos, la segunda unidad en curso. Bola necesaria porque no estamos haciendo sino problematizar
uno de los fundamentos de la psicología y uno de los, digamos, fundamentos de la modernidad. Hay que tocar, digamos, esa voladita, ¿cierto? Hay que... ese tacto ineludible de cuando de cuando nos sumergimos, digamos, en los conceptos que, que componen una disciplina, ese tacto ineludible con la filosofía, ¿cierto? Cuando nos preguntamos qué es el sujeto, necesariamente vamos a tener que tocar estas voladas filosóficas, ¿no es cierto? Bien. Entonces, decíamos de que Nietzsche va a interpelar, a negar activamente todo valor metafísico que le otorgue orden, justificación y evaluación a la existencia, y que justamente esa negación de los valores metafísicos, la muerte de Dios, ¿sí? Nos va a permitir afirmar la existencia tal cual acontece. Y para Nietzsche, la existencia acontece como un devenir o un movimiento, si ustedes quieren, múltiple. Pensemos no solamente, pues por eso yo refiero a este esquema, que lo hace una filósofa chilena que se llama Sandra Baqueano, que es académica de la Chile. Refiero a este esquema porque la muerte de Dios se tiende a pensar como casi que la obsesión de Nietzsche con el cristianismo, con el Dios católico. Y Nietzsche ocupa la figura de Dios para, de alguna forma, condensar la metafísica. No, no es necesariamente un reproche directo y único hacia la, la religión cristiana, ¿sí? Católica, sino que con Dios, Nietzsche se está refiriendo a todos estos valores metafísicos, con Dios se está refiriendo al mundo de las ideas platónico, a la res cogitans de Descartes, a la cosa en sí, al noumeno kantiano, a la historia con mayúscula de Hegel, ¿no es cierto? Dios condensa esta idea de valores metafísicos que van más allá de la existencia misma. ¿Por qué reprocha la metafísica? Por lo que estamos diciendo, la metafísica va a presuponer orden a una existencia que no acontece sino como movimiento múltiple. ¿Sí? Por eso reprocha la metafísica. Generan, para ocupar como ciertas imágenes de Nietzsche, configuran mundos más allá de la existencia misma, por lo general arriba. Configuran idealidades, algo así como le imprimen orden a la existencia cuando ésta no acontece sino como movimiento múltiple. Por eso su reproche a la metafísica. ¿Sí? Entonces, lo que está previendo Nietzsche es que en la metafísica no haría sino negar la existencia. Negar el modo en cómo acontece la existencia. Por eso la invitación a dejemos, digamos, estos valores metafísicos y interpretémosla tal cual, o sea, interpretemos y afirmemos la existencia tal cual acontece, como un movimiento múltiple, pese a lo vertiginoso que puede ser pensarla así. Claro, es que estamos, la fuerza, como dice, ahí se me perdió el chat. Ahí está. Muy buena pregunta. Diego dice, ¿y la fuerza no es también un concepto arriba de la existencia? Me parece que es una pregunta muy buena. Estamos ocupando los conceptos de movimiento múltiple y fuerzas, movimiento múltiple de fuerzas, como una manera de